Bienvenidos y a todas, un placer enorme acabar esta jornada del día con la oportunidad que la Cátedra de Cultura de la FECAM y la Universidad de La Laguna nos han permitido que este maravilloso Castillo de San Felipe sea el escenario de este encuentro, de esta charla. Podríamos hablar de Remedios Zafra una eternidad, lo hará Eduardo García Rojas, que la va a presentar y la va a acompañar, y me toca dar la bienvenida a esta que, como saben, es la ciudad del epicentro de la cultura en Canarias, por si alguien tiene alguna duda. En un momento clave y claro de la ciudad más bonita del mundo, todo eso que ya conocen de Puerto de la Cruz, pero es un placer enorme, de verdad, estar acompañado primero pues de Pepe Toscal, como lo conocemos todos, que preside esa cátedra, y hacerlo también en el caso del compañero de la Comisión de Cultura, Manuel, ¿no? González, que va a también hablar de la oportunidad que tenemos del encuentro y del trabajo que se desarrolla a través de la FECAM, en una oportunidad de reflexión, una oportunidad de debate, en algo que desde Puerto de la Cruz estamos pues muy inmersos. Conoce la cátedra el trabajo que se está desarrollando desde el área, alejándonos, compartiendo, pero también desarrollando políticas que no solamente son políticas de exhibición, sino políticas de análisis, de reflexión, esas bases del ecosistema cultural y creativo, donde la cátedra también forma parte, nos lleva a desarrollar proyectos de distintas índoles, de innovación social, de estrategias de trabajo más conceptual, de quizás un trabajo mucho menos visible o más invisible, pero que realmente genera y desarrolla en las personas, en la sociedad en las que se producen. Y hoy aquí, este público que viene a escuchar a Remedios, muchas de las personas que están forman parte de esta oportunidad, de este desarrollo, de la construcción de una sociedad distinta. Como saben, si alguien tiene el poder y la capacidad de transformar la sociedad, es la cultura, en todas sus interpretaciones, en todas sus facetas de creación y también en todo el desarrollo de transformar la sociedad a través de las personas. Por lo tanto, para nosotros, para el área de cultura, para el ayuntamiento, para la ciudad en general, esto que hoy va a ocurrir en el castillo será de esas huellas que quedan grabadas en nuestras emociones, en nuestro cerebro, para recordar todo lo que se va a discutir, a compartir, hablando de precariedad en la cultura, que eso es algo que los que nos hemos dedicado a la cultura hemos dicho siempre, ¿no? La cultura es precaria desde el momento en el que nace, pero vamos a poder ambicionar, en este caso, poder escuchar todas las propuestas que Remedio y Eduardo van a poder debatir con nosotros. Para nosotros es un placer. Hace unos días, cuando la cátedra se puso en contacto para que esto sucediera, hemos puesto lo que tenemos, que es corazón y alma, dinero muy poco, Pepe, tú lo sabes, pero tenemos lo que probablemente en pocos municipios se encuentra, que es la oportunidad de aprovechar toda la sinergia que desarrollan las personas que nos encontramos. Este no es un proyecto de un municipio, aunque ocurra todo en Puerto de la Cruz, no es el proyecto de nuestro director de cultura, de los técnicos, ni siquiera de marco de un gobierno. Es un proyecto común que Puerto de la Cruz sea la ciudad donde ocurren cosas distintas. No son mejores ni peores, pero sí que está ocurriendo algo a modo de esa nueva era que todos tenemos que tener, pensar y ambicionar, y que de alguna manera desarrollemos desde Puerto de la Cruz algo distinto para el conjunto de Canarias en estos momentos tan necesarios de reflexión. Por lo tanto, sean todos bienvenidas a esta, que es su casa, este maravilloso castillo, pero especialmente a Puerto de la Cruz. Y les dejo ahora con Manuel. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Es un placer siempre venir a Puerto de la Cruz y máxime actividades de este tipo. Antes de que se me olvide, felicitar a todos los músicos, los que somos músicos y los que nos gusta y nos hemos dedicado por el Día de Santa Cecilia hoy, que bueno, una bonita casualidad que este acto se celebre hoy. Como miembro de la comisión de la FECAM, de la Federación Canaria de Municipios, de Cultura y Deporte, que preside el compañero Raúl Afonso, desde hace ya algún tiempo hemos trabajado y estamos trabajando en generar espacios de debate, de reflexión, actividades de formación, en este caso son para técnicos, gestores y para políticos también en el día de hoy, pero bueno, se están llevando a cabo otras iniciativas y la verdad que debemos felicitarnos de la firma por parte de la FECAM y la Universidad de La Laguna en el verano pasado del convenio de colaboración de la Cátedra de Gestión y Políticas Culturales Municipales. Creo que es un punto que nos va a ayudar para transformar y desarrollar el ámbito cultural en Canarias, tan castigado en estos 2 últimos años de pandemia.
Agradecer al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, a Marcos, yo voy a ser más breve que él, siempre que nos ofrezca todo lo que tiene, además de su cariño y su compromiso, también estos espacios que son incomparables, como decía antes la compañera. Y bueno, espero que sea del provecho de todos y que sea la continuación de todas estas actividades que se están desarrollando ya desde hace tiempo, y que cualquier cuestión o iniciativa que nos quieran trasladar a la Comisión de Cultura y Deportes de la FECAM, pues estamos abiertos. Gracias a todos y que lo disfruten. Nada, solamente unas palabras. Desde la Cátedra Cultural de Gestión y Políticas Culturales de ULFECAM, darle las gracias a Marcos por el hospedaje en este, como dirían los cursis, marco incomparable. No voy a recordar la última vez que estuve aquí, porque justo al día siguiente nos encerraron por la pandemia, así que cruce fue el día anterior justamente. En segundo lugar, voy a desdecir al alcalde: la función de la cátedra es que efectivamente el Puerto de la Cruz puede presumir de ser el epicentro, pero gracias a la labor de la cátedra existirán 87 epicentros culturales más, que son los 88 municipios del archipiélago. Ellos estrenan, pero vamos a intentar desde la cátedra que sean los 88 municipios epicentros culturales. Y sobre todo agradecer en primer lugar a Remedios, que ha sido muy generosa ajustando agendas y ajustando también pues parte de su labor para poder venir, y especialmente a Librería de Mujeres, que en este caso está nuestra compañera Izaskun, que ha sido precisamente una de las personas, aparte de ser la lideresa de una trinchera cultural y disidente muy importante en estas islas, también ha sido una pieza esencial en la llegada de nuestra compañera Remedios aquí. Así que hemos venido a escuchar a Remedios. Gracias. Ay, perdón, se me olvidaba una cosa. Porque es muy importante para la cátedra, es Alejandro Martín Pereira, pero también un compañero que también puso mucho interés en que este acto sucediera, aparte de Izaskun, que es Tomás Afonso, que por razones personales, no ha podido estar aquí, pero manda un saludo y quiere que sepan que está a través del streaming. Tomás, mucho ánimo, ¿vale? Venga. Pues buenas tardes. Antes de iniciar este encuentro, en el que se hablará sobre todo de la cultura en precario, con la especialista Remedios Zafra, me gustaría agradecer a la Cátedra Cultural de Gestión y Políticas Culturales de la Universidad de La Laguna, a la Federación Canaria de Municipios, FECAM, y al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, que hayan hecho posible la realización de este acto, el cuarto encuentro de gestión y políticas culturales municipales. Y, por supuesto, a nuestra invitada, la escritora, ensayista y profesora Remedios Zafra, en la actualidad científica, titular de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y autora de más de una decena de trabajos, entre los que se encuentra El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital, por el que obtuvo el Premio Anagrama de Ensayo en 2017, Frágiles, cartas sobre la ansiedad y la esperanza en la nueva cultura, y El bucle invisible, por el que recibió el Premio Internacional de Ensayos Jovellanos 2022. El orden del acto consistirá en una intervención en solitario y con una duración estimada de 30 minutos, más o menos, de nuestra invitada, y a continuación una conversación a la que animo a todos ustedes a que participen debido al estrecho margen que vamos a tener. Si nadie se atreve a hacer la primera pregunta, para eso estoy aquí. Así que yo sí voy a plantear la primera pregunta, pero después le cedo el testigo. Así que dicho esto, Remedios, cuando quieras. Muchísimas gracias. Estoy feliz, encantada de estar en este marco incomparable. Lo vuelvo a reiterar con la cursilería que bienvenida sea. Y os agradezco muchísimo si habéis leído algo de mi trabajo sabéis que no veo bien, cosa que tiene cosas buenas y malas, pero no sé si hay muchas personas o pocas, pero bueno, quienes estéis bienvenidos seáis, y no veo vuestros rostros, os imagino sonrientes y con expectativa, cosa que yo también comparto, y muchas gracias por dedicar un tiempecito a escuchar esta conversación sobre cultura. Gracias también a la organización, por supuesto a la cátedra y a Librería Mujeres, que para mí ha sido la
la interlocución necesaria, todo lo que venga de Librería Mujeres tiene mi sí anticipado. O sea que muchas gracias también a Izaskun y un saludo a quienes nos veis desde vuestros cuartos o casas conectadas, cuartos propios conectados, también a Tomás hablar sobre cultura en precario, un título duro y maravilloso, el que habéis puesto esta sesión, a mí me lleva a hablar desde una posición determinada, una posición que tiene que ver con mi obra más reciente. Justamente los 3 libros que comentaba Eduardo tienen mucho que ver con ese intento de diagnóstico, de estudio, de reflexión sobre la situación y la transformación de los trabajadores culturales, creativos, académicos en la actualidad. Y justamente también esos libros, especialmente El entusiasmo y Frágiles, son libros de los que han dicho que tratan de todo aquello de lo que no resulta adecuado hablar cuando hablamos de cultura. Véase, sueldo, dinero, vanidad, precariedad, este tipo de cuestiones que parece que no casan bien con el entusiasmo y con la pasión creativa que se presupone a quienes nos dedicamos al mundo de la cultura. Para comenzar quería compartir una vivencia que, si bien en algún momento he compartido, incluso he dejado por escrito, pero quisiera hoy también contextualizar. Es una vivencia para que entendáis desde qué prisma, desde qué posición quiero referirme a la cultura, para entrar a esa cultura en precario. Hace varios años, en una presentación en Madrid, había varias personas que conocían algo de mi trabajo. Todavía no había publicado El entusiasmo, entonces ya sabéis que la escritura, que cuando se trabaja con ensayo, cuando se escribe ensayo, estamos habituadas a tener lectoras, un número de lectores que no suele ser el habitual en las novelas y otro tipo de libros. Y estábamos en un grupo pequeñito y de alguna manera una mujer quedó descontextualizada en aquel grupo, pero aguantó hasta el final, no sin, antes de irse, compartir conmigo algo que me hizo pensar mucho, porque fue tan honesta en su intervención. Me hizo la pregunta: ¿por qué no escribes libros que sean compatibles con... No lo digo con estas palabras, pero vino a decir esto en el fondo, con la multitud de cosas negativas que vemos día a día. O sea, día a día vemos en televisión noticias negativas, vivimos con vidas que son difíciles. Dice, ¿por qué no escribes libros que nos entretengan y que nos lo hagan pasar bien, libros que nos ayuden a la evasión? Puesto que ella, el concepto de cultura que tenía pasaba por el entretenimiento, por la evasión, por ese complemento necesario a toda esa vida que dolía. Yo en aquel momento, y pese a que aquí me veáis que tengo cierta predisposición para hablar y entrenamiento en la docencia, soy muy lenta pensando, y en aquel momento me quedé bastante bloqueada y le contesté de una manera que ni siquiera recuerdo exactamente lo que le pude decir, pero me pareció tan importante lo que me preguntó que camino a casa estuve dándole vueltas a aquella pregunta que para mí era muy importante. Y tan importante fue que después lo he dejado por escrito en algún libro, incluso he comenzado alguna conferencia citando y haciendo homenaje a aquella mujer. Porque yo no quería, si hubiera tenido tiempo para pensar la respuesta, le habría contestado seguramente algo similar a que no tiene por qué leerme, porque yo quiero perturbarla y usted quiere razones para que no la perturben. Las razones que reclamaba eran justamente razones para tranquilizarse, razones para ese tipo de cultura a la que no tanto voy a criticar, pero a la que voy a contraponer el tipo de cultura al que yo creo que estamos obligados, quienes nos dedicamos a los trabajos culturales y creativos, a contrarrestar y a enfatizar en estos tiempos que corren.
En esa respuesta también seguramente le habría dicho que no tenía por qué leerme, pero que sería bien valioso para ella y para muchas personas que rechazan de antemano esos libros diferentes. Sería muy valioso que diera su oportunidad a libros distintos, porque en tanto seguimos leyendo lo mismo y seguimos nutriéndonos de cosas que nos tranquilizan, seguimos reiterando esas formas de vida que criticamos, es decir, seguimos reiterando esas formas de mundo desigual. Yo creo que en gran medida contribuimos a esto que decía Simone Weil, la filósofa, hablaba cuando se refería a las organizaciones sociales, decía de una manera muy lúcida la manera en la que esas organizaciones pueden contribuir o no a la igualdad o a la desigualdad. Ella decía, aquellas organizaciones que contribuyen a crear igualdad elevando y no rebajando son para mí muy positivas. Hablaba claramente desde un punto de vista moral. Son muy positivas porque elevan, o sea, crean igualdad elevando, no a la baja, sino elevando. Aquellas que contribuyen a acentuar la desigualdad son muy negativas. Pero ojo, no perdamos de vista aquellas que crean compartimentos estancos, porque esas pueden ser realmente odiosas. Y yo creo que la cultura contemporánea tiende a favorecer compartimentos estancos, compartimentos que nos hacen sentir activos en la sensación de estar en un movimiento de hacer, cumplir con la expectativa, entregar, cubrir una programación, pero con esa sensación de que hacemos rápidamente, hacemos con los pocos recursos que tenemos, hacemos cosas muy parecidas que quizá nos den ese tipo de placer que viene más del por fin lo he terminado, es decir, que viene más del resoplido precario que del placer derivado de un hacer con sentido. Este hacer con sentido es una idea que quisiera enfatizar y a la que también me voy a referir en esta pequeña presentación que quiero compartir antes de que entremos a conversar. Por tanto, hecha esta pequeña introducción, os quiero compartir que la idea de cultura que quiero poner en valor, aun valorando esa polifonía que tiene la cultura, esa polisemia que tiene la cultura, esa multitud de aristas que tiene la cultura que a mí personalmente me interesa y de la que voy a hablar, es la cultura que punza o que nos perturba. Punza es una palabra que Roland Barthes usaba muy a menudo para hablar de aquello que de alguna forma tiene que ver con lo difícilmente narrable, que de alguna manera tiene que ver con aquello que no acomoda, sino que en algo te genera una pregunta, te genera curiosidad, en algo te hace extrañarte de esa rutina hipnótica en la que vivimos de una manera cotidiana. Y perturbación, esa perturbación es una cita a esas maravillosas cartas de Kafka a sus amigos, a Oscar Polak en concreto, cuando le dice, si los libros que lees no te perturban, ¿para qué los lees? Igual de una obra de teatro, igual de cualquier trabajo cultural, si esas obras no nos perturban mínimamente, ¿para qué las leemos? En ese contexto, introducida esa idea de cultura que os compartía, quiero comenzar también leyendo algunos testimonios que me parece pueden ayudarnos a ilustrar esa precariedad de la que vamos a hablar. Voy a comenzar con uno positivo, que no voy a leer, sino que voy a trasladar en lo que yo recuerdo, uno positivo que va en sintonía con esta idea de la cultura que os comento, para continuar con esos otros que tienen que ver con la cultura en precario. Este positivo que os quiero compartir nace del siguiente contexto. Hace unos meses presentábamos una maravillosa película sobre María Lejárraga en un cine de Madrid. Y una mujer, en la presentación yo comentaba que estábamos intentando buscar testimonios de trabajadores culturales que nos hablaran de su experiencia con la precariedad. Y una mujer de unos 58, 60 años se acercó a mí y me contó una experiencia que tenía que ver con precariedad, disculpadme, y salud mental, porque desde hace varios meses se ha creado una comisión dependiente del Ministerio de Trabajo que está estudiando esta relación bien curiosa, precariedad y salud mental, porque una de las hipótesis de las que
que trabajamos en esta comisión es cómo se ha normalizado la medicalización de la precariedad. O sea, cómo se ha normalizado que la precariedad es algo que en lugar de ser atendido como un problema estructural, social, que nos incumbe a todos y que nos obliga a repensar las cosas y a cambiar las cosas, se está atendiendo de muchas maneras, en muchos casos, con ansiolíticos, con otro tipo de fármacos que ayudan a bajar esa perturbación que incomoda y paraliza, pero para que sigamos siendo productivos. Esa perversión que hay detrás de la relación de la precariedad y la salud mental es algo que nos interesa y que, bueno, en los próximos meses presentaremos un informe, ya si os interesa, bueno, estamos en contacto porque queremos hacer mucha difusión. Y en ese marco de relación entre precariedad, salud mental y trabajo cultural, yo lanzaba preguntas buscando testimonios. Y esta mujer se acercó y me comentó, después de varios años con situaciones de precariedad, encadenando todo tipo de trabajos, porque en la cultura somos muchas cosas. En la cultura congrega ese tipo a trabajadores que van desde artistas, comisarias, comisarios, gestores culturales, técnicos, investigadores, traductores, editores, profesores, todo tipo de trabajadores que a veces lo son por separado y a veces lo son en una misma persona. Es decir, hay personas que trabajando en cultura nos dedicamos a muchas de esas facetas y bien lo sabéis quienes os dediquéis a cultura y tenéis que mostrar esos distintos perfiles. Pues esta mujer dedicada a la cultura y compaginándolo con otro tipo de trabajos, sobre todo con trabajos administrativos, etcétera, tenía problemas de salud mental que iba comentando a distintos médicos en esa situación de precariedad que, como sabéis, también tiene la sanidad y especialmente también la sanidad pública, iba derivada de uno a otro, con tratamientos diversos, etcétera, y me comenta que para ella lo que realmente fue absolutamente transformador es descubrir que la cultura en la que en algún momento había trabajado, que en la cultura estaba también su salvación. En los clubes de lectura, en las asociaciones de teatro, en las reuniones en las bibliotecas de barrio, en las distintas actividades culturales que en su contexto de barrio ella colaboraba y en las que de pronto había recuperado un valor de la cultura que quiero aquí también reivindicar, que es la cultura como costura comunitaria, ella reencontró algo que había perdido, una pasión una pasión vital que había perdido y encontró esa hilazón comunitaria que le permitía no solamente compartir, expresarse, sino que le permitía que esa perturbación vital que sentía pudiera ser canalizada a través de las obras que veía o en las que participaba, a través de los libros que leía y que compartía en los clubes de lectura en los que participaba. Y para ella la cultura no era el punto digamos, de partida, sino que era el punto de llegada. La cultura era lo que le salvaba. Y más incluso me comentaba que ahora que en la pandemia se había hablado tantísimo de cómo las vacunas pueden curar, ella se preguntaba ¿cuántos libros no me han salvado? Y con esa puesta en valor de la cultura salva, la cultura puede, y la cultura tiene un valor que casa con esa idea de lo difícilmente narrable, pero es también nuestra obligación, y aquí también estamos para ello, para poner palabras y para intentar entender qué es lo que está pasando con el trabajo en la cultura. Pues continuando con ese testimonio, os quiero compartir esos otros que os perturbarán de otra manera para poder continuar. Comienzo con uno de ellos extraído de la exposición Trabajos estériles
una referencia de la artista Nuria Güell, que afirma: aunque habitualmente trabajamos para instituciones públicas, no somos funcionarios, ni proveedores, ni empresarios. Ocupamos agendas y centros culturales inmersos en una precariedad multicolor, exigencia de flexibilidad, autoexplotación, movilidad extrema, inestabilidad laboral, precariedad salarial y desregularización de los derechos laborales. En esa misma exposición, el colectivo PSJM relatan cómo en el sector artístico más del 83% de sus trabajadores han cotizado menos de 5 años a la Seguridad Social, tan solo un 1,7% llega a cotizar entre 26 y 35 años, entre otras cuestiones. Paso a testimonios, quiero hacer una especie de bombardeo de testimonios que nos permitan llegar de lo biográfico a lo cultural, porque estamos muy habituados en esta época contemporánea a tener los grandes datos, los grandes números, esos números en los que se desdibuja el humano y se desdibuja la cultura. A mí me gustaría empezar por palabras entrecomilladas, dichas por personas que se dedican a la cultura. Esta en concreto es de un artista que ha colaborado también en unos proyectos, en un trabajo de campo que estamos haciendo para la Academia de España en Roma, en el que han participado más de 70 artistas de distintos países, la mayoría de ellas y de ellos caracterizados por considerarse artistas, pero cuando le preguntas a qué te dedicas, el listado de profesiones que te dicen es enorme, porque tienen que dedicarse como mínimo a 2 o 3 actividades para poder vivir. Y una de ellas dice lo siguiente: en ninguno de los mercados en los que he trabajado he sentido más explotación y precariedad que en el arte. No es solo que no hay pago, no hay salario, sino que a veces hay que subsidiar al coleccionista, al museo. Una vez dejé a mi familia sin televisor por 2 meses para poder exhibir en una bienal organizada por la Fundación de una familia millonaria. La obra, que fue premiada y tuvo un premio, y el premio fue, y esto a los artistas les resultará familiar, el premio fue exponerla en otra bienal, con lo cual tuvo que llevarse nuevamente la televisión y dejar a su familia no sé cuánto tiempo sin televisión. Esta idea de que el premio o el pago sea un viaje o sea un reconocimiento, un capital simbólico, me parece como poco una infantilización. Otro comentario que os quiero compartir, en este caso relacionado también con la vinculación del trabajo creativo a las aficiones y a los trabajos feminizados, es el siguiente. Mientras muchos hombres presumen de poder convertir su afición tecnológica en un trabajo, y aquí la trabajadora se refería a toda esa cultura de Silicon Valley en la que es muy habitual poner en valor cómo las aficiones tecnológicas, cómo jugar, cómo cacharrear puede convertirte una afición en un trabajo bien remunerado. Pues mientras muchos hombres presumen de poder convertir su afición tecnológica en un trabajo, a nosotros que trabajamos en el ámbito artístico nos dice muy a menudo que nuestro trabajo es una afición, pero que tenemos que sentirnos afortunadas y le repiten esa frase de qué suerte tienes trabajar en lo que te gusta. Y le dicen esa frase justamente cuando ellas son muy conscientes de esa precariedad en la que viven. Y os quiero compartir un último testimonio que tiene que ver con algo que me parece esencial en la actualidad, que tiene que ver con la forma de financiación de la cultura, con esa financiación que puede tener muchas lecturas positivas y propositivas y que nos puede hacer hablar de la ley de mecenazgo, de las distintas leyes que los gobiernos pueden sacar para ayudar a la cultura, pero que tiene que ver con algo que se está normalizando en una época mediada por pantallas. Me refiero a la violencia burocrática, en palabras del artista comisario teórico José Iglesias. Dice: hoy he sido capaz de verbalizar algo que me cuesta nombrar, nada nuevo, simplemente la violencia burocrática, algo que estamos sufriendo desde hace mucho, pero que está dando una nueva vuelta de tuerca a través de los fondos de recuperación europeos y la excusa de la digitalización y la adaptación a la crisis ecológica para impulsar más endeudamiento y retorcer proyectos creativos para poder justificarlos en formularios diabólicos. Cuando leí este testimonio, la palabra formulario diabólico se me quedó como un eco, porque quienes hayáis pedido subvenciones, y supongo que la gran mayoría han pedido, pese a valorar la importancia que tienen esas subvenciones y el trabajo que se hacen desde los distintos gobiernos en la financiación de los trabajos artísticos y culturales, ocurre muy a menudo
que los artistas, que también tienen que actuar como autogestionando su trabajo, tienen que ceder a esa impostura de forzar los proyectos para que encajen y, por tanto, poder conseguir esa financiación, cayendo en ese tipo de precariedad que tiene que ver con ese cumplir la expectativa, entregar, hacer pronto, caer en esa rutina de estar concursando permanentemente, de entrar en una suerte de bucle de repetición que artistas como Marta Azparren también ilustran muy bien cuando hablan, por ejemplo, de esas cadenas de hacer currículum, concursar, tener una residencia, exponer, hacer currículum, concursar, tener una residencia, exponer, ese bucle que cuando se repite y se tiene que repetir muy a menudo para ganar unos mínimos que te permitan sostenerte en lo básico, terminan por convertir tu trabajo en un trabajo más vacío de sentido y más vacío de valor. Bueno, estos son los primeros testimonios que os quería compartir, y las ideas que os quiero compartir, si me da tiempo, me había puesto la media hora como umbral, pero voy a intentar no extenderme demasiado, pero a partir de estas ideas lo que quería compartir tiene que ver con un énfasis en determinadas transformaciones que está sufriendo el sector creativo y cultural en la actualidad, y que nos pueden hacer mirar a la gran cantidad de iniciativas que especialmente en la última década han proliferado, donde esas palabras de Ito Steyer, de la artista y pensadora Ito Steyer, tienen más vigencia que nunca. Ito Steyer decía, cada vez más es más importante mirar el cómo lo hace y no lo que muestra. Es decir, no ya la obra en sí, sino mirar los procesos de trabajo, insisto, los procesos de trabajo que normalmente no son lo visibilizado de los artistas, de los creadores y de los trabajadores culturales. Esto que yo recuerdo hace unos años cuando presenté un proyecto al Reina Sofía pidiendo hacer un trabajo etnográfico sobre cómo se trabaja en un museo. En aquel momento no me lo financiaron, pero esos trabajos que ya se están haciendo muy a menudo son muy interesantes, tanto en instituciones como en el trabajo cotidiano, para observar esas cosas de las que normalmente no hablamos, esas cosas incómodas y también esas contradicciones en las que es necesario compartir para transformar y mejorar el contexto de trabajo. En ese escenario, el trabajo, la singularidad del trabajo, de la precariedad del trabajo creativo en las últimas décadas tiene mucho que ver, o a mi modo de ver tiene mucho que ver con la idea con la que yo comencé a escribir El entusiasmo a partir de la idea de los pobres crean, o qué pasa cuando los pobres crean. Es decir, qué pasa en el contexto español en concreto cuando a partir de los años 70 las personas acceden de una manera más normalizada a la educación pública y empezamos a desarrollar una serie de expectativas que nos permiten soñar con convertir esos estudios en los que nos estamos formando en trabajos, incluso convertirlos en esos trabajos que normalmente nos disuade la familia y nos dice búscate un trabajo de veras y después en tu tiempo libre dedícate a eso de la cultura, a eso de la creación. En las últimas décadas hemos pasado de esa situación en la que unos pocos creaban para muchos a una situación en la que muchos creamos para muchos. Hay, por tanto, un contexto en el que los creadores comparten esa singularidad con una globalización mediada por tecnologías y con la normalización de una forma de precariedad que podría resumirse en la siguiente idea. Dado que una característica de los trabajadores culturales y creativos es que la mayoría de ellos tienen una pasión creativa por la que dan valor justamente a lo no monetario.
dan valor a algo que les punza y que han sentido posiblemente cuando eran pequeños o adolescentes y que quieren compartir. No solo quieren volver a sentir, sino que quieren compartirlo, porque saben que eso es transformador, que eso genera pregunta y eso genera transformación social. Una de las bases de la precariedad contemporánea se sustenta, a mi modo de ver, en la instrumentalización de esa pasión creativa, a la que yo denomino entusiasmo, una instrumentalización en la que el contexto neoliberal, a través de las fuerzas capitalistas que proyectan también sus objetivos incluso también en las distintas instituciones, se favorece que esa instrumentalización del entusiasmo se realice compensando el trabajo realizado con capital simbólico. Es decir, que el pago con capital simbólico, ya sea aplauso, cariño, visibilidad, especialmente visibilidad y más en la época mediada por redes, sea un pago suficiente, un pago que cuando menos compense, porque se da por hecho que quien está motivado en el contexto cultural lo hará de todas maneras. Y ojo, la base precaria se sustenta en esa base racional de hay muchos formados y precarios dispuestos a hacerlo si uno falla, es decir, si en ese contexto de precariedad que empieza a normalizarse, alguien no se acepta o se reivindica un contexto distinto, es muy fácil que ese trabajador sea sustituible, porque una de las bases de la precariedad es normalizar que lo descartable sea lo que nos pasa más desapercibido en la época contemporánea. En ese contexto de instrumentalización del entusiasmo para legitimando un capital simbólico es donde nos hemos encontrado un contexto de precariedad también caracterizada por preguntas que podrían extenderse a esas otras formas de precariedad que están presentes en todo tipo de trabajos y que tienen como categorías, digamos, básicas o más propias la aceleración, el exceso, la caducidad, este tipo de cuestiones. Hablando de esa singularidad de la precariedad del trabajo creativo, ese contexto de precariedad también casa en un escenario donde el capitalismo retroalimenta el individualismo, y ahí vemos algo que es muy importante para esos trabajos culturales que tenemos en mente y que pensamos cómo poder transformar. Me refiero al poder de la cultura como costura comunitaria y al poder que tiene lo colectivo, la creación de lazos colectivos. Una de las características que tiene el capitalismo, y esto lo decía Polanyi a principios del siglo XX, es que prescinde de los vínculos morales entre las personas y que favorece el individualismo. El individualismo en este caso casa muy bien con estas formas precarias que predominan en los contextos contemporáneos, pero también en el contexto cultural, porque en el contexto cultural existe toda una tradición y una herencia de que el trabajador creativo, especialmente el artista, trabaja mejor solo y que ese aura va muy unido a esa aura del yo como firma, del yo como marca. Ese individualismo casa también con una precariedad en la que los trabajadores culturales se encuentran en contextos marcados por la hiperproductividad. La globalización relacionada con la precariedad pone sobre la mesa este término, que es uno de los puntos de entrada a la precariedad, la hiperproducción. Valoramos producir más antes que producir menos y con más sentido. Esa hiperproducción también se relaciona con las lógicas competitivas, con
las lógicas competitivas que se ven favorecidas por el individualismo. ¿Cómo no se favorece el individualismo cuando aquellos que eran nuestros compañeros en la facultad o en el instituto ahora son vistos como rivales cuando competimos por esas pocas, escasos trabajos más estables o propuestas que nos dan una mayor estabilidad económica sobre la que poder construir nuestra vida? La segunda idea que quería proponer tiene que ver con esa tradición del trabajo creativo y con una idea que rompe o que choca con esta de los pobres pueden crear. ¿Qué pasa cuando los pobres pueden crear, ¿no? ¿Qué distorsiones se generan? Si nos fijamos realmente antes de los años 70 en el contexto español y a lo largo de la historia en el contexto especialmente occidental, han sido especialmente los valientes y los ricos los que han podido crear, o sea, quienes tenían un sustento económico, bien por sus familias o bien porque tenían un contexto de mecenazgo, o bien aquellos que han sido tan valientes y han estado dispuestos a vivir en esa pobreza que incluso idealizaba la figura del artista y ha contribuido a sentar ese mito romántico del artista que estaba dispuesto a todo porque su arte era lo primero, y que entrarían dentro de esto que yo denomino ricos y valientes. Valientes no tiene género, pero habría que decirlo en masculino. Era muy difícil ser valiente. Pocas artistas mujeres encontrábamos antes si tienes personas dependientes, ¿no? Si las mujeres se tenían que dedicar a cuidar, cómo iban a lanzarse esa aventura de la creación. En el contexto contemporáneo yo me pregunto si el capital simbólico se legitima como el pago suficiente. Solo los ricos pueden convertirlo en prestigio, es decir, solo quienes tienen ese sustento material, esos recursos para seguir, para que un pago simbólico como le decían a esta artista, te seleccionamos para otra bienal. Ese pago, que es un pago también en vanidad, lo puede aceptar, esa segunda selección lo puede aceptar quien tiene dinero y dice, me lo puedo permitir porque total tengo recursos y puedo seguir haciendo mi currículum hasta conseguir ya cierto nombre y cierta posición con lo cual ya pueda empezar a cobrar de mi trabajo. Pero en ese intersticio en el que la mayoría de los trabajadores, de los artistas y trabajadores culturales e intelectuales están, muy pocos, solo esos ricos pueden convertir el capital simbólico en prestigio, porque los pobres lo convierten en frustración por necesitar una base económica sobre la que construir su vida. Y ahí nos encontramos tanto artistas que tienen que tener varios trabajos para poder dedicarse a su obra, y ahí está el gran dilema. Es interesante en ese caso tener trabajos vinculados con la actividad creativa que realizas y por tanto entender que se va a nutrir. Puede parecer que sí, por ello muchos artistas, como seguramente podéis tener en mente, se dedican a la docencia. Esto funcionaba hasta hace poco, pero ahora la docencia no es lo que era. Ahora la docencia se ha convertido en otras cosas y hay otras formas de neutralización administrativa, burocrática y también precaria que hace muy difícil compaginar esos trabajos, de forma que nos encontramos cada vez más trabajadores culturales, artistas en este caso, que tienen que dedicarse a cosas que no tienen nada que ver con la creación, para poder acotar esos tiempos y, por tanto, cuando sales de ese trabajo, poder dedicarte con pasión y con concentración a la creación. Porque cuando sales eso bien lo sabemos, quienes nos dedicamos a la docencia, cuando sales de la docencia, ese trabajo continúa estando y es realmente difícil compaginar esa concentración. Comparto muy brevemente las ideas que os quería también decir. En esta tradición del trabajo creativo hay también una tradición de no sindicación. Los artistas y los creadores no se han sindicado, no era frecuente que la palabra comunidad estuviera
estuviera presente, pero ahora cada vez lo es más, porque ahora cada vez más, y os decía antes, que proliferan todo tipo de encuentros que reflexionan sobre las condiciones en las que trabajamos, y de casi todos ellos nacen propuestas que tienen que ver con la cooperación, con la comunidad, con la necesidad de crear lazos para construir condiciones de trabajo dignas para los trabajadores culturales, pero también para mejorar la cultura como valor esencial frente a la opresión simbólica que predomina en los imaginarios contemporáneos, en una época en la que todos estamos pegados a las pantallas y en la que tenemos todo tipo de ficciones y casi ninguna transición para pasar de una a otra. Es más que nunca necesaria esa otra cultura que interpela a la cultura, digamos, hegemónica. Es más que nunca necesaria. Esa tradición, por tanto, de no sindicación, de vinculación con la afición, permite que establezcamos una analogía interesante, que a mí me parece interesante, entre el trabajo cultural y creativo y el trabajo doméstico. Fijaros, el trabajo doméstico ha sido también una suerte de trabajo que no se ha llamado trabajo ni empleo, sino que se ha llamado tareas del hogar y otra multitud de nombres diversos, pero ha estado caracterizado por la indefinición, como hoy en gran medida están muy caracterizados muchos trabajos culturales. Ha sido ubicado dentro del consumo y no tanto de la producción. Ha estado aislado en los contextos privados y ha estado también pagado con capital simbólico, ese capital simbólico que en el trabajo doméstico es el pago afectivo. No es baladí esta comparación con el trabajo doméstico, y de hecho en la transición que realizo entre el entusiasmo y Frágiles, realizo una transición en la que paso de analizar, de reflexionar sobre las formas de precariedad relacionadas con lo laboral y lo económico, a las formas de precariedad relacionadas también con lo vital, a veces con lo económico y lo laboral, pero de una manera, digamos, ya más generalizada, con una forma de precariedad vital que tiene que ver con la autoexplotación, con esto que la artista Nuria Güell comentaba también en su intervención. La autoexplotación es una de las, en mi opinión, es una de las materializaciones en las que el trabajo cultural se está desarrollando, porque el trabajo cultural congrega a multitud de agentes que se dedican a multitud de tareas y a multitud de tareas que son desarrolladas dentro y fuera del trabajo, donde es muy difícil diferenciar lo que hacemos en casa de lo que no lo hacemos, independientemente de que trabajemos o no, porque las tareas de difusión, las tareas de divulgación, las tareas de contacto hacen que cada vez más nuestras vidas se parezcan a esa suerte de vidas-trabajo de las que hablo en Frágiles. Para mí el concepto de autoexplotación es interesante en este sentido en relación a la precariedad y a los trabajos culturales y creativos, no ya como lo desarrolla Byung-Chul Han, responsabilizando a cada uno de los sujetos como, oye, pues si tú aceptas tantas cosas es porque quieres, te autoexplotas porque quieres, pero claro, en el contexto cultural ya sabemos que si no aceptamos muchas pequeñas cosas, bueno, hay quienes tenemos un trabajo estable, pero la mayoría de trabajadores culturales tienen una multitud de pequeños trabajos que tienen que concatenar para poder acumular, para poder tener un sueldo. La diferencia de mi forma de entender la autoexplotación en relación a la precariedad es que yo no concibo una responsabilidad del yo en singular, sino que concibo una responsabilidad del yo en plural, del nosotros. Nosotros y nosotras nos autoexplotamos. Es decir, lo hacemos una gran mayoría y cada vez lo hacemos más personas, y lo hacemos como algo que se está convirtiendo también en elemento estructural de las sociedades contemporáneas. Y no es casual, nuevamente, que podamos establecer una comparación entre capitalismo y patriarcado. Antes os lo hacía en relación al trabajo doméstico y ahora la quiero hacer entre capitalismo y patriarcado en relación a este concepto de autoexplotación para que pensemos en él. Fijaros, el patriarcado se ha caracterizado
por cuestiones bien interesantes. Una de ellas, por convertir a las mujeres en agentes mantenedores de su propia subordinación. O sea, las mujeres han sido, y todavía en el patriarcado siguen siendo, las más conservadoras en el contexto patriarcal, las que alientan formas más conservadoras, bajo esa perversión de que son las que tienen que mantener esa cultura patriarcal, la cultura reproductiva patriarcal. En el patriarcado también se alimenta la enemistad entre las mujeres. La alianza entre mujeres no está bien vista, las sororidades relativamente, aunque podemos encontrar muchos ejemplos en el pasado, pero es algo que el feminismo ha reivindicado con fuerza, la alianza entre iguales. Esa enemistad entre mujeres es común al patriarcado, así como también si hacemos la analogía con el capitalismo y con la autoexplotación, se convierte a los trabajadores, se proyecta a los trabajadores la responsabilidad de que tenéis lo que os merecéis. Esto es una responsabilidad tuya, haciendo caso omiso a la responsabilidad social. Y por otro lado se alienta también la rivalidad y enemistad entre los iguales. Cuestión que a mí me parece clave para ese elemento propositivo que tiene que ver con la necesaria articulación colectiva en el sector cultural. Otra cuestión tiene que ver con el aislamiento de las mujeres en el ámbito privado, así como ahora también los trabajadores creativos y culturales sufren formas de aislamiento en esas maneras cada vez más habituales de teletrabajo o de trabajo o de vidas-trabajo en el contexto online, especialmente después de la pandemia. Y por último también esa legitimación de los pagos con capital simbólico. Voy terminando ya con cómo la precariedad se convierte en esa seña de época globalizada, una época caracterizada por el aumento de la desigualdad. O sea, esta precariedad de la que hablamos, se sostiene en formas hiperproductivas, en formas que valoran el exceso, la cantidad y la velocidad, y también la caducidad, son, digamos, características que salpican y describen esa precariedad contemporánea, ese hacer mucho y hacer rápido. Poco tiempo tenemos para infiltrar la cultura que perturba a través de lo que yo denomino, yo cuando hablo de espacios, tiempos vacíos, es una metáfora de esa cultura que perturba, de esa necesaria infiltración de alteridad para generar zarandeo, para generar esa distorsión del bucle, es decir, esa repetición de lo siempre igual, porque esa repetición de lo siempre igual favorece el mantenimiento de formas conservadoras de ser, de formas conservadoras de ser y de consumir, y favorece el mantenimiento de imaginarios también conservadores, disfrazados de vestidos muy modernos y con palabras que nos pueden sonar muy modernas, pero a poco que se rasque, muy conservadores. Esta última idea que os quiero comentar va unida con la que quiero terminar y resaltar. En la precariedad solo tiene cabida, y lo estamos viendo especialmente en Internet, casi como si fuera el ensayo de lo que pasa en el mundo offline, solo tiene cabida los sistemas de valor donde los criterios los marca el mercado, donde hasta los criterios culturales los marca el mercado, y donde se posiciona la primacía de lo cuantitativo y de las audiencias, el conseguir números altos. Pareciera que los números altos, es decir, que el valor reducido al conseguir una máxima audiencia o un número alto de ojos, de seguidores, de likes, un número alto ese número alto parece compensar y anular y distorsionar todos aquellos valores
que representamos y por los que luchamos quienes nos dedicamos al mundo de la cultura, que es también el mundo del arte y de las humanidades. Esos valores que tienen que ver con lo difícilmente narrable, con la convivencia de contradicciones, que tiene que ver con abordar lo complejo, que tiene que ver con el espesor de las cosas que requieren tiempo, porque no pueden limitarse a una ojeada, a una impresión básica de hacer lo que Marisa Olson denomina que hacemos cuando nos acercamos al texto en Internet. Marisa Olson dice que surfeamos, que convertimos el texto en imagen, es decir, que dejamos de advertirlo como si fuera un texto. En ese asentamiento y en esa hegemonía de un sistema de valor cuantificado y acumulativo que se apoya más en las bases capitalistas de acumular más frente a las lógicas narrativas o a las lógicas que tienen que ver con esa tolerancia a la complejidad y a las contradicciones propias más del arte y las humanidades que os comentaban. Una cultura que precariza, una cultura precaria, una cultura en precario, dociliza a la sociedad. Y reitero esto, domestica a la sociedad. Igual tranquiliza a esa señora que os comentaba al principio, porque la hace sentir que todo sigue igual. Pero es que ese todo sigue igual no está bien, o entendemos que no está bien. El mundo no solamente es un lugar muy desigual, sino que aumentan llamativamente las formas de desigualdad. Y bajo ese espejismo de estar activos, retroalimentamos esos bucles que nos mantienen en un lugar de precariedad y de mantenimiento de esos imaginarios. Puede llamar la atención que allí donde los trabajadores culturales y creativos, como todos los trabajadores, pero curiosamente los trabajadores culturales y creativos con esa peculiaridad de que son trabajadores con una expectativa intelectual y vital respecto a lo que hacen y que buscan hacer las cosas con sentido para uno mismo y para la sociedad. Y puede llamar la atención que se hable de precariedad en este contexto. Algunos incluso lo llaman la precariedad de los privilegiados, porque una estrategia también del capitalismo suele ser comparar estas formas de precariedad con formas de precariedad que tienen que ver con la pobreza, con el no tener. Es decir, ese compararse con lo que en un libro de relatos que se llama Despacio, yo tengo un personaje que se llama La que está peor, que es una ficción político-poética inventada para que todos en el contexto capitalista se sientan bien, porque todos pueden tener muchas enfermedades, muchos problemas, pero a ella es a la que le pasan las cosas, ella es la que está siempre peor. Una sorpresa es descubrir que es una actriz que está representando el papel, pero claro, es una actriz que lo representa a todas horas y en tanto duerme y sueña con lo que hace, dónde termina su vida, dónde termina lo representado, ¿no? En esa contradicción es donde sitúa ese contexto de las peculiaridades del trabajo de los trabajadores culturales y creativos. Quiero decir con esto que pueden intentar suavizar esas formas de precariedad que el contexto tiene, agarrándonos se dedican a lo que les gusta. Pero es que una gran mayoría ya no solo no puede dedicarse a lo que les gusta, sino que incluso cuando aparentan estar haciéndolo, están en esa rueda, a veces administrativa, a veces burocrática, y siempre en estos casos precaria, de no poder poner la concentración y el tiempo que se requiere para hacer esas cosas con sentido. Por tanto, con esta contradicción quiero terminar, con el riesgo que tiene el sector cultural y creativo en estas formas de precariedad, pero por otra parte con la grandísima potencia que tiene la cultura y con lo mucho que esperamos, con la expectativa que tenemos que poner en la cultura por lo que puede en relación a ser justamente ese territorio que permite
que ayuda a visibilizar, que ayuda a generar esas preguntas a la sociedad. La cultura es la que permite no solamente cuando estamos viendo cosas señalar lo que estamos viendo, sino que nos permite identificar la lente que estamos usando y generar esas preguntas sobre esas lentes. Esa cultura, por tanto, es imprescindible, y para favorecer esa cultura tenemos no solamente que animarnos a lo que decía Deleuze de crear contextos que nos permitan elegir formas creativas frente a formas de domesticación, sino tener muy claro que la precariedad se normaliza de una manera de esa manera en la que convivimos con ella y pareciera que pareciera que siempre hubiera estado ahí, y nos dificulta esa distancia de interpelarnos y de preguntarnos sobre ella. Quizá disculpad, este era el riesgo que yo advertía también en mi intervención, que tiendo a hablar mucho, pero os aseguro que sí que termino. Cuando comienzo Frágiles, comienzo aludiendo a una periodista que se sintió muy interpelada por el entusiasmo, por identificarse en esas condiciones de precariedad que narraban el entusiasmo, pero está absolutamente perturbada y disgustada. Y termino con su vivencia. Ella me decía que se había sentido tan perturbada que de alguna manera su situación le recordaba a una película, creo que es de Tarkovsky, en la que en un pozo hay una persona que está en ese pozo, y alguien la ve, la intenta con mucho esfuerzo, la intenta sacar, y cuando por fin la logra sacar, esa persona empieza a llorar. Y ¿pero por qué lloras? ¿Lloras de emoción porque te he sacado? Dice, no, lloro porque era mi casa. Y esta periodista se sentía mal porque sentía que en esa precariedad había construido su casa y había puesto sus geranios, sus macetas, y tenía cierta comodidad. Y creo que enfrentarnos a esa incomodidad es algo que toca, pero es algo necesario, porque es una incomodidad, es un malestar que no es ese malestar que hunde, es el malestar maravilloso y absolutamente potente del que nace la conciencia. Y bueno, con esto quiero decir. Gracias, Remedio. Como dije antes, tenemos media hora para que planteen las preguntas. Desde el momento de levantar las manos. La primera te la voy a preguntar yo, y es la siguiente, y la he sacado al hilo de lo que estabas diciendo. Dices que hay una necesidad de generar una cultura que perturbe. La pregunta que te planteo es cómo se puede perturbar cuando, no sé el porcentaje, pero yo diría que es muy alto en este país, la cultura precisamente está financiada por los poderes públicos. ¿Cómo vas a perturbar eso? ¿Cómo perturbar si la cultura está financiada? Si te la financian los poderes públicos, ¿cómo vas a generar una cultura que perturbe si eso no interesa a los poderes públicos precisamente que te están financiando? ¿O tú crees que sí interesa a los poderes públicos que financiar una cultura que tenga esa intención de perturbar al espectador? Bueno, mis silencios cuando hay preguntas interesantes siempre yo creo que debe haber silencios para escuchar bien lo que se pregunta también, y para intentar pensar sobre ello, aunque tengamos poco tiempo para ese pensamiento que... creo que pone sobre la mesa un elemento interesante, la cuestión del gobierno y del poder. Claramente los poderes siempre han tenido mucho que ver con los tipos de cultura que proliferen, los tipos de cultura que se financia.
Entendemos y esperamos que los gobiernos, independientemente de su ideología, entiendan que la cultura no es ese instrumento del poder para ilustrar y potenciar determinada ideología, que es lo que hemos visto, esas formas de instrumentalización las hemos visto en muchos momentos y puede darse. Pero la reivindicación de la cultura, y yo creo que también hay aquí un necesario ejercicio pedagógico por parte del sector cultural, de reivindicarnos como un sector que, más allá de incluir lo difícilmente narrable, es decir, las cuestiones que tienen que ver con lo inefable, es un sector sobre el que se está hablando, teorizando, se está documentando, estamos investigando mucho sobre el sector cultural y hay mucha necesidad de comunicar también a los políticos qué es la cultura y cuál es el valor de la cultura. Tanto el valor en la cohesión simbólica y en la cohesión comunitaria, lo que tiene que ver con las tradiciones, etcétera, como el valor de la cultura como sector también económico, como el valor de la cultura en los distintos ámbitos en los que la cultura tiene que crearse desde la más absoluta libertad. O sea, libertad sería, y ahí enlazo con la pregunta por lo que perturba siempre nace de lo libre. No puede ser una cultura docilizada, hecha atendiendo a las bases hacemos una convocatoria que solamente permita determinadas cosas, ¿no? Yo entiendo que en la cultura siempre tiene que haber ese compartimento otros, donde tenga cabida esa integración de aquellos que salen de los compartimentos estancos y que crean desde esa libertad y que por tanto se enfrentan a esa posibilidad de la perturbación. Pero poniendo en relación lo que tú planteas de gobiernos, financiación, cultura, estamos en un momento en el que conviven formas distintas de hacer cultura. Conviven las que hemos heredado y conviven en esas herencias, hay toda una tradición de instituciones que tienen una serie de rutinas que poco a poco se van transformando, conviven con otras nuevas maneras de hacer cultura y con un sector absolutamente creciente, donde ya no son unos pocos los que hacen cultura, sino que hay una diversidad de agentes muy distintos. Ser sensibles por parte de los gobiernos a esa diversidad y a ese momento de transformación requiere, yo creo, una interlocución. Yo entiendo que en el gobierno actual, me refiero a nivel nacional, hay, no sé aquí a nivel local cómo lo estáis generando, entiendo que hay distintos cauces abiertos y la cátedra, por ejemplo, entiendo que es un instrumento valiosísimo para generar esos debates, para hacerlos también pedagógicos y para favorecer cultura libre, cultura diversa y dentro de esa cultura diversa permitir esa cabida a esa cultura que perturba, que normalmente la cultura libre casi siempre perturba. O sea, porque es a la que no estamos acostumbrados. Pero entiendo que se necesita esa interlocución con los gobernantes, con las instituciones y también con todas aquellas empresas y contextos que hayan tenido una parte importante en lo que tiene que ver con la financiación, porque vamos a vivir muchos años en los que vamos a tener que experimentar fórmulas. La fórmula de la financiación cultural en España es muy distinta, por ejemplo, a la de Francia, en la que hay un sistema de subvenciones que tienen también la temporalidad de gran parte del sector creativo y que, por tanto, lo conciben de otra manera.
en España hay muchísimas cosas por hacer a nivel legislativo, de crear esos contextos que permitan a las fundaciones, a las empresas y a las instituciones crear condiciones de financiación, pero también dar un paso más allá de esa financiación entendida exclusivamente desde la subvención para llegar a pensar en trabajos culturales como trabajos que también creen tejido de estabilidad y de dignidad laboral. No sé si hay alguna pregunta de ustedes. Sí. Quería aportar algo al diálogo. A mí me parece que el exordio que hizo el nazismo... Sí, por favor, es para escuchar. El exordio que hizo el nazismo, primero declarando que había un arte enfermo, para luego convertir a la mera propaganda en un arte de Estado, que es como lo que podríamos estar sugiriendo aquí, es una cosa desechada por Buda, demasiado torpe, porque vivimos en un tipo de democracia que utiliza mucho más el racismo elegante de francés, que es un concepto clásico, que no se puede insultar y tal, pero nosotros hacemos lo nuestro. Y otra cosa que quería plantear es que a lo mejor la situación de Canarias es un poco diversa en el sentido de que, primero, hay una especie de mitomanía con lo que viene de fuera, en cuanto al producto cultural. Luego, el producto cultural que se considera canario tiende a la folclorización o popularización, que no llega a ser arte popular, es popularesco, porque no hay independencia, no hay un fomento de la cultura joven o de que alguien se salga de la norma del folclore. Y eso quería entroncarlo con la financiación de la cultura que viene, como tú bien decías, del capitalismo y de la burguesía, que lo que hace es reproducir, como tú también bien decías, un arte hecho para su paladar, un arte burgués. Sí, perdona. Sí, no. Es súper interesante esto que comentas ahora, porque claramente la cultura es lo último de la lista de qué salvamos cuando hay problemas, y esto todavía yo creo que da muchas pistas de la visión que compartimos respecto a la cultura y la visión y la necesaria revisión por parte de los distintos gobiernos de la cultura, porque la cultura ha sido también ese primer instrumento del que el poder siempre se ha valido para lo que tiene que ver con las identidades, para lo que tiene que ver con la construcción identitaria y para la construcción de lo simbólico. Digamos que el valor, el primer valor de la cultura alude a crear, favorecer unos lazos comunitarios a partir de lo simbólico que se reitera en unas fiestas que se repiten, en una serie de rituales que se repiten, pero algo muy interesante de lo simbólico es que, y esto es una de las cosas, cuando yo estudiaba antropología siempre me fascinó ese grandísimo poder de lo simbólico y descubrir que el corazón de lo simbólico es lo convenido, es decir, lo simbólico es lo que es porque es un acuerdo colectivo y por tanto es modificable. Es decir, lo simbólico nos sirve para mantener determinadas herencias, determinadas tradiciones, pero también para transformar algunas otras y para introducir nuevas. En ese contexto donde tiene cabida determinadas herencias, con transformaciones, con inclusión de nuevas, porque tienen que ver con la transformación de la sociedad, es donde la cultura asume ese gran poder de lo simbólico.
A mí me parece que efectivamente en un contexto tan peculiar como son las islas, yo siempre que vengo a las islas tengo esa... miro con ese extrañamiento con el que supongo también nos miráis a quienes venimos de otro lugar, con ese extrañamiento de ver cómo os describís, os presentáis a vosotros mismos. Y es muy interesante ese compartir las singularidades que tenemos aquí, es decir, lo que nos hermana y no tanto lo que nos diferencia, pese a que en toda colectividad hay cosas que hermanan y unen y hay muchas cosas que diferencian. Es decir, en toda colectividad y sobre todo en toda colectividad vista ya desde un punto de vista político, hay cuestiones que nos cohesionan o que nos deberían cohesionar a nivel de derechos, pero hay cuestiones que lo que tiene que ver con lo cultural nos tienen que poner en valor esa diversidad que formamos parte. Quizá el énfasis que en un contexto como las islas se hace de la tradición, de lo folclórico, tiene que ver con esa seña de identidad que yo creo que se puede estar viendo de una manera excluyente y no debiera ser excluyente, porque en ningún caso el apostar o el cuidar determinadas tradiciones tiene que ir en conflicto con la necesaria labor contemporánea de la cultura de crear condiciones para crear cultura diversa, cultura libre, escenarios de diversidad, esos escenarios de diversidad. Yo creo que eso es una responsabilidad que se tiene y especialmente una responsabilidad desde los poderes públicos. Quiero decir que no entra en conflicto, pero claro, entra en conflicto cuando hay financiación y cuando la financiación puede estar, digamos, supeditada a esas particularidades, pero yo creo que es ahí donde, o es ahí entre otros muchos lugares donde tenemos que generar esas batallas culturales que no sean entendidas como un tapar una cosa o como un cambiar una cosa por otra, ¿no? Así como yo esto lo veo mucho con esas formas culturales que también se prodigan tanto desde el feminismo como desde otras formas políticas, ¿no? Formas de horizontalización que no suponen una hegemonía, un dar la vuelta a un poder, sino una forma distinta de entender el poder. Igual que una forma distinta de entender el poder, igual que una forma distinta de entender la forma en la que abordamos y concebimos la cultura. Y posiblemente una cultura que solo se dedique o que, digamos, ponga todo el peso en lo folclórico, será una cultura más conservadora, donde esa necesidad de diversidad haga que muchas personas tengan que salir fuera, porque esa libertad necesaria requiere diversidad y esa diversidad es totalmente compatible con esas otras formas, con esas formas que ha habido siempre, ¿no? No hay que entenderlas en riesgo, yo creo. Disculpad, hasta ahora ya estoy un poco densa, porque me levanté muy temprano, bueno, igual no sé si me explico bien. Faltan 10 minutos para que pongamos fin, no sé si hay alguna pregunta más. Voy a intentar ser más breve en las... Sí, perdona, Damián. ¿Está conectado? Sí. Sí, mira, gracias en primer lugar. ¿Tienes micrófono? Sí, ¿se oye? Si hablas un poquito más fuerte, sí, igual ¿se oye? Sí. Gracias. No, en primer lugar, gracias por tu exposición. En lo que he podido leer de tu ensayo, uno de los muchos ejes vertebradores de los mismos es el impacto de las nuevas tecnologías, ¿no? en el ámbito de la cultura. Impacto que se está dando de manera imparable y exponencial en la economía, en lo social y en lo cultural. Quería preguntarte, en relación con la cuestión que tú mencionaste al principio, ¿en qué medida esta digitalización que está ya en un proceso imparable está contribuyendo a esta mención que tú dijiste de Bale, de que no, es un proceso grosso modo de igualación en derecho, en igualdad, o todo lo contrario?
o está produciendo un elemento más de precarización de la cultura, de las pasiones, de la creación. Y en este segundo caso, si eso fuera así, ¿qué elementos de compensación se podrían llevar a cabo? Qué interesante esto que preguntas y, Dios mío, qué pena que tengamos poco tiempo. A mí me gusta, disculpad que a veces piense en voz alta, pero como las preguntas no están pactadas, hay que... entiendo dos partes en tu pregunta, una en relación a la digitalización y el trabajo creativo, que quiero comentar una cuestión, y la segunda parte, que es por la que voy a empezar, esa... según he entendido, corrígeme si no te he entendido bien, porque cuando se escucha poco hay algunas palabras que se pierden, has sugerido una hipótesis que si la he entendido bien es con la que yo coincido también, es como la digitalización, pese a venir, enmarcarse en un contexto en el que la palabra igualdad se dice mucho. O sea, la digitalización nos iguala y yo tengo que hacer un paréntesis y decir la digitalización y la tecnología, pese a ser una de las personas más críticas que hay con ello, yo siempre advierto y resalto las aristas positivas que tiene, entre otras cosas porque una persona como yo, que ve poco y escucha poco, a mí me permite igualarme a los demás con los audífonos, con mis lentes y con mis lupas. O sea, la tecnología tiene esa grandísima potencia para los seres humanos, pero la digitalización en manos del capital, y ahí es donde matizo, la digitalización globalizada en manos de un poder económico que es hegemónico respecto al poder político y que ha puesto, y que a veces habla de democracia cuando debiera decir oclocracia. Oclocracia tiene que ver con el gobierno de los muchos, pero no de los muchos informados, sino de los muchos desinformados, del ruido. Y la digitalización capitalista en este sentido, tú sugerías si favorece una mayor precariedad. Sí favorece una mayor precariedad dominada, como está esa digitalización, por poderes que anteponen lo económico y el capital, las ganancias, los beneficios de las empresas que dominan Internet, los anteponen respecto a otro tipo de valores que tienen que ver con la emancipación de las personas. Por supuesto que favorecen precariedad y favorecen no tanto igualdad, diría yo, sino homogeneidad. La homogeneización es una característica que además está muy presente en las lógicas algorítmicas. Las lógicas algorítmicas que tienen que ver con esas lentes que nos permiten hoy en día acceder al mundo digital, pero que no están visibles como lentes, es decir, visibilizan un mundo, pero se invisibilizan, cada vez son más opacas. No podemos hacer una auditoría a esos algoritmos de Twitter o a esos algoritmos de Google que hacen que lo más visto sea determinadas cosas y no otras, y nos hagan presuponer que hay una neutralidad ante todo esto. No. Este tipo de lógicas algorítmicas tienen mucho que ver con formas de cultura que tienden a homogeneizarse. De hecho, en el bucle invisible pongo un ejemplo que igual es más ilustrativo para esta idea. Pongo el ejemplo de cómo mi padre, por ejemplo, que se dedica que tiene olivos, ya no se dedica tanto, pero cuando quería pensaba en optimizar el rendimiento del olivar, esos olivos grandes de 3 pies, de centenarios, la propuesta era sustituir esos olivos por olivos de 1 pie para facilitar la mecanización. Es decir, para que la tecnología actúe se necesita homogeneizar, es digamos la lectura que podemos hacer en el campo o en ese contexto concreto, pero que tiene una extrapolación que sería más larga de explicar, pero que creo que podéis intuir por dónde voy. Tiene una extrapolación también muy interesante cuando hablamos de los riesgos de la tecnología movida por el capital, insisto, tecnología movida por el capital, cuando favorecen esas formas de homogeneización, esas formas no ya de igualdad, de una globalización entendida
como una mayor igualdad social dentro de una gran diversidad cultural, sino con una globalización entendida como una forma de homogeneización cultural. Tú comentabas también en relación a la digitalización, o si te he entendido bien, en relación a los trabajos culturales, y hay algo muy interesante que quería también comentar. Cuando observamos los perfiles de los trabajadores digitales, no es baladí que tengan también muchas similitudes con los trabajadores artísticos. Y esto no es una idea original, es una idea que yo tomo de Martha Rosler en su obra sobre la clase cultural. Esboza algunas ideas de las que yo desarrollo, pero ella establece una analogía atendiendo a lo siguiente. En los trabajos digitales predomina la idea del yo producto, es decir, normalizamos una digitalización territorializada a través de redes sociales, es decir, espacios con apariencia de plaza pública, pero que son empresas privadas y que por tanto tienen unos determinados intereses económicos, y ya sabemos que allí donde las cosas son gratuitas, nosotros somos el producto, ¿no? Y el yo claramente se convierte en producto en el trabajo digital. Así como en el trabajo artístico también estamos habituados a que el yo sea el yo firma, ¿no? El yo autor o el yo autora, un yo que va con su firma a cuestas, ¿no? Un yo, por tanto, que está mucho más expuesto y que tiene una mayor vulnerabilidad, además de precariedad, por esa exposición constante en el escaparate, en el escaparate online, en un escaparate donde las puertas de entrada a la socialidad, a la socialización en las redes, tienen nuestro nombre, ¿no? Hemos normalizado que las puertas de entrada sean redes sociales donde cada uno entra con su perfil. Otra similitud que yo advierto tiene que ver con las vidas trabajo. Igual que en los artistas, en el trabajo artístico, no existe una diferencia o se ha normalizado que un artista no es menos artista cuando duerme o cuando come, sigue siendo artista. Las formas de trabajo digital también han fundido esta forma de trabajar que antes teníamos diferenciada, y quizás sea una de las grandísimas revoluciones a nivel cultural que estamos y que vamos a vivir, porque esa limitación del trabajo que permitía unas transiciones y que permitía un passing distinto, ahora no siempre acontece. Ahora vivimos una suerte de esfera líquida donde tienen lugar esas vidas trabajo, las que es muy difícil diferenciar dónde empieza una y dónde termina la otra, ¿no? Si es que acaso no es todo una suerte de trabajo diluido que pensamos que es vida, y a tenor por los testimonios que una lee respecto a las formas de autoexplotación, la situación es preocupante porque se normaliza. Y otra de las analogías, tiene que ver con ese capital simbólico tan habitual en el trabajo artístico y que en el trabajo digital se ha convertido en algo no solamente cotidiano, sino algo ponderado desde prácticamente la escuela, y desde que a los niños les dan móviles, entienden que las formas de valor que valen la pena son las que tienen que ver con lograr visibilidad, con ser un influencer o con tener una gran visibilidad y por tanto acumular gran cantidad de números. Esta analogía la pongo en común para que veáis cómo también el contexto digital puede estar tomando como referencia el contexto creativo, que es per se un contexto precario, y volviendo a la pregunta central que me hacías, ese riesgo de digitalización y precariedad están muy relacionados, especialmente cuando el poder, digamos, que gestiona esa digitalización es un poder económico, porque cuando la digitalización la construimos
valorando ese poder que es también importante, pero integrando esos otros poderes que tienen que ver con los poderes democráticos, con los poderes cooperativos, con los poderes colectivos, con los poderes de los cuidados y de la colaboración de las personas, con los poderes que no prescinden de los vínculos morales, ¿no? de los que hablaba Polanyi cuando se refería al capitalismo. Esa digitalización sería bien distinta. De hecho, es la que muchos teníamos en mente en los años 90, cuando pensábamos en lo que podía llegar a ser Internet. Yo creo que todavía hay cierta reversibilidad, y lo que está pasando con Twitter nos da esperanzas esperanzas, sí, nos hace pensar que las cosas pueden cambiar mucho y que muchas transformaciones y revoluciones son posibles. Aquí una ingenua que sigue pensando que esas revoluciones son viables, igual que la revolución cultural. Bueno, yo creo que ya nos hemos pasado. Muchas gracias, Remedio. Ahí hay libros para que ella, cuando se los compren a Mateo, los firme.